SCP-001. Esperando desclasificación. Bloqueado. Bienvenido. Personal autorizado. Por favor, seleccione el archivo deseado. Nombre en clave. Dr. Mann. El sendero espiral. Categoría. Embla. Descripción. SCP-001 es un camino de grava circular en una zona boscosa. Cuando se recorre en un sentido contrario a las agujas del reloj, el camino es cuesta arriba continuamente, incluso después de alcanzar el punto original. Cuando se recorre en una dirección hacia la derecha, la pista muestra la misma cantidad de recorrido cuesta arriba y cuesta abajo, como se esperaba. Se requiere autorización de nivel 5 para acceder al registro del experimento de SCP-001. Los nuevos miembros del Consejo Supervisor deben leer el documento 001 o 5. Documento 001 o 5. Si estás leyendo esto, entonces felicidades. Uno de nosotros ha muerto. Algo mató a uno de nosotros. Un monstruo, tal vez, o un rival de la COC. O tal vez nos acerquemos un poco a la llama, como a Aaron. No de vejez, por supuesto. Nos encargamos de eso, ¿no? De todos modos, uno de la vieja guardia se ha ido. Tal vez Jason. Tal vez Agnes. Tal vez yo. Diablos, me sorprendería si no fuera el siguiente en morir. Siempre fui el más prescindible. Voy a escribir esto para ti como si fueras un ser humano. Será la última vez que alguien te brinde la cortesía, así que espero que lo aprecies. Quien quiera que seas, lo que sea que hayas hecho antes, debes haber sido de alto rango cuando fuiste atraído a esto. Debes haber notado las discrepancias, las inconsistencias. No sé cuánto te han dicho ya, o cuántas piezas has encajado. El quid de la cuestión es la siguiente. Las recuperaciones y recuperaciones de los objetos SCP se organizan en etapas, o por completo. Nunca hemos descubierto un SCP en toda la historia de la Fundación. Debería comenzar desde el principio. Déjame contarte una historia. Aaron Siegel era un físico que estudiaba en Cornell en 1891. Era un individuo verdaderamente talentoso, y si su vida hubiera tomado un camino diferente, creo que su nombre estaría allí con Edison, Einstein y Hawking. Yo lo conocía muy bien. Él era, y aún puede ser, mi hermano. También era un naturalista amateur ávido, y disfrutaba de caminatas por el bosque. Un día, mientras visitaba nuestra casa familiar en el condado de Essex, encontró un sendero de grava. Decidió seguirlo por un tiempo y notó que seguía subiendo cuesta arriba mucho más de lo que debería. Debería haberlo llevado por encima de las colinas cercanas. En cambio, se encontró de nuevo en el lugar donde había comenzado, sin haber caminado hacia abajo. Otro hombre habría asumido que sus sentidos estaban fallando y se habría ido. Aaron, sin embargo, era un hombre obstinado. Él investigó más a fondo. Descubrió que el camino no se ajustaba a la geometría pura de Euclides. Al igual que Zachary antes que él, había encontrado algo aborrecible en la naturaleza de las líneas rectas. Él lo estudió. Las ecuaciones que obtuvo son parte del archivo que has recibido. Lo aprenderás de memoria con el tiempo. Él construyó una pequeña choza cerca, que sirvió como un laboratorio improvisado. Sus primeros experimentos produjeron una llave capaz de abrir cualquier cerradura, que ahora figura como SCP-005. Trajo a otros. Como su hermano, yo fui uno de los primeros con los que contactó. Yo era un estudiante de medicina en Harvard en ese momento. Inicialmente pensé que estaba loco, pero cuando me mostró el camino, la llave, tuve que aprender más. Hubo otros con nosotros, otros amigos y colegas. La mayoría de ellos ya se han ido, pero nosotros éramos el núcleo. Creamos la fundación de nuestro alrededor.
Al principio, solo se trataba de descubrir, de encontrar las cosas que podíamos hacer. Teníamos tantas esperanzas, tales planes. Íbamos a cambiar el mundo. Íbamos a salvarlo de sí mismo. Podríamos alimentar a los hambrientos, proteger a los desamparados, sanar a los enfermos y moribundos. Thomas Carter nos encontró dinero. Ninguno de nosotros era pobre, pero agotamos nuestras fortunas rápidamente. Thomas usó sus conexiones en Wall Street y en Washington para financiarnos. Les mostró lo menos que podíamos hacer y les prometió el cielo contra la amenaza del infierno. Agnes Peterson, la prometida de mi hermano, fue la organizadora. No sabíamos nada de cómo dirigir una organización. Éramos una manada de gatos, corriendo de un lado a otro, y ella nos convirtió en una fundación, poniéndonos a soñadores y locos en un mismo yugo. Pronto construimos una instalación. Pero todavía éramos tan reservados. Por mucho que quisiéramos gritar a los cuatro vientos lo que habíamos encontrado, también teníamos miedo de que nos lo quitaran. Nos dijimos que era solo por el momento, hasta que estuviéramos seguros de nuestro equilibrio. Los mostraríamos, eventualmente. Los mostraríamos a todos. Tuvimos cuidado, al principio. Hicimos artículos pequeños, inofensivos e incluso útiles. La fuente de la juventud. La pelota que rebota. La estatua de la guerra civil. Crecimos más seguros y comenzamos a trabajar en humanos. El hombre de hormigón. Se ofreció como voluntario. O el hombre con el planeta abdominal. Solo un vagabundo, pero le hicimos algo especial, ¿no? Fue todo tan fácil. Quizás parezca absurdo obtener tantas cosas de esa pequeña ruptura en la realidad, pero todo fluía, de un descubrimiento a otro. Casi parecía que algo nos estaba ayudando. Pero luego, las cosas empezaron a ir un poco mal. Mientras jugaba con sus ecuaciones, Aaron obtuvo accidentalmente el número que faltaba. En mi laboratorio, descubrí que había creado la plaga zombie. Pero estábamos demasiado involucrados en nuestros proyectos, así que seguimos adelante. Luego vino la tubería de pesadilla y el pozo de las escaleras. Sabíamos que necesitaríamos más ayuda. Tomás mostró lo que habíamos hecho a los militares. Les dijo que habíamos encontrado estas cosas, las descubrimos. Nos inventamos nombres como Laboratorios Prometheus y la Insurgencia del Caos. Nos dieron fondos, personal. Construimos y expandimos hacia afuera. Repetimos la venta en otros países. Algunos escucharon, otros no. Suficiente. Nos convertimos en una organización internacional. Trajimos más investigadores, aunque muy pocos sospecharon que éramos la fuente de los objetos que estudiaron. A veces organizamos que un equipo de campo encuentre un objeto, a veces simplemente escribimos los informes. Generamos el papeleo, y fuimos la supervisión. Si decíamos que algo era, lo era. Todavía lo es. Todavía había problemas, por supuesto. Jeremy y Tomás tomaron uno de nuestros experimentos y huyeron con él, creando su ridículo club. Uno de nuestros investigadores se volvió loco y comenzó a adorar máquinas, escapando con suficiente conocimiento como para ser peligroso. Todavía nos ocupamos de las consecuencias de estos grupos disidentes. Así que los contuvimos. Nosotros mismos los manejamos. No podíamos parar, seguro puedes notarlo. En lugar de ser más cautelosos, nos volvimos más audaces. Corté a un niño pequeño y lo convertí en la carne que odia. Teníamos razones. Siempre tuvimos razones. 231. Nosotros la creamos, y a sus hermanas. Las sacamos de los orfanatos y organizamos lo que siguió. Y no fue un accidente. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Hubo una razón para eso una vez, pero estaré condenado si puedo recordarlo ahora. Ninguno de nosotros lo hace, excepto quizás mi hermano, donde sea que esté, sea lo que sea él ahora. Seguimos avanzando. Incluso después de Abel, después del estanque de sangre, después de ese maldito reptil, seguimos adelante con nuestro trabajo. ¿Qué más podíamos hacer? Nuestra única esperanza de sobrevivir a los eventos que habíamos puesto en marcha era comprender mejor, aprender más. Estamos a lomos de una bestia terrible, y si tratamos de saltar ahora, seremos aplastados debajo. Pero eso no es lo que me asusta, y no es lo que debería asustarte. Hemos mantenido nuestro punto de apoyo durante más de 100 años. Las cosas de las que realmente me preocupo son las anomalías que no creamos. No, estaba diciendo la verdad al principio. No descubrimos ninguna de ellas. Pero algunas de ellas no son obra nuestra. Un día, simplemente, aparecieron. Estaban en contención, y siempre habían estado en contención. ¿No lo ves? Ya no tenemos el control. Nunca lo tuvimos.
Procedimientos de contención. SCP-001 se encuentra en los terrenos del sitio 0, en el estado de eliminado. Una valla ha sido construida alrededor del perímetro de los efectos observados de SCP-001. Además de la seguridad del sitio 0, no menos de 5 guardias armados deben estar presentes en todo momento para prevenir la entrada no autorizada. El laboratorio de física contigua estará abierto a todas horas, estudiando cualquier anomalía. Una pequeña placa de metal con una inscripción se mantendrá en buen estado. Cualquier daño debe ser reportado inmediatamente al mantenimiento. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.